Entonces hoy vamos a iniciar con la lectura que tenemos ya para entrar en nuestro tema, que es el capítulo 12 de los Hechos, también haciendo alusión un poco, retrocediendo unos versículos de atrás, hermano, ya del capítulo 11, que nos va a dar acerca pues de esto, que era como una introducción a este nuevo capítulo. Amén. Entonces vamos a iniciar con la lectura en Hechos capítulo 11. Vamos a leer los últimos 4 versículos de este capítulo. Dice en el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agravado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí. Muy bien, gracias a Dios. Aquí tenemos pues un tremendo pasaje para nuestra lección de esta noche, y les invito a que compartan esto con muchos. De antemano, saludar de una manera muy especial a nuestros hermanos en New Jersey, Estados Unidos, donde la iglesia del Señor allí tiene cantidad de hermanos que siguen atentamente la escuela de Jesús. El Señor bendiga a su familia pastoral, el Señor bendiga a los diáconos de la iglesia allí,
y a todos los hermanos entusiastas por estudiar la palabra del Señor, que noche a noche nos siguen, es decir, cada que tenemos nuestro recorrido por esta escuela, ellos están allí, no solamente los de New Jersey, también saludamos, como no saludar a nuestra hermana Lina Montoya allá en Boston, y a muchos hermanos que nos siguen también en Miami, en New York, y a muchos otros que están con nosotros en todo Estados Unidos. Un saludo también muy grande a la mesa directiva de nuestra iglesia en Bolivia, varios de ellos también siguen nuestra Escuela de Jesús. A cada uno de ustedes nuestro saludo cordial. Por nuestros hermanos en el campo misionero, nuestro hermano Aldever Duque, esperando que el Señor lo restaure plenamente su salud, a usted y a su esposa, allí en República Dominicana, aunque ellos están de misioneros en Haití, pero por estos días, por cuestión de salud, están allí. También ellos nos siguen y muchos hermanos en República Dominicana también están con nosotros, en Costa Rica, en fin, por todo este continente y desde luego en Europa, que también están con nosotros. Mañana hay un programa especial con una iglesia allá en Canarias, estaremos con ellos en la voluntad del Señor, en la mañana hora colombiana, en la anochecer hora de Europa, en fin. Seguimos compartiendo la palabra del Señor por todos los medios. Y ustedes nos ayudan, compartiendo este link con muchas más personas, poniendo el me gusta, también nos ayuda con todo esto. Y qué bueno que esta Escuela de Jesús siga siendo conocida por muchas más personas en toda la tierra. Bien, nos detenemos en esto. Primero los versos 27 al 30. ¿Por qué los dejamos? Porque hacen parte de un capítulo especial. Quiero hacer un breve comentario aquí sobre dos clases de profetas que hubieron en la historia de la iglesia al principio. Habían profetas mayores que fueron los apóstoles. Los apóstoles tuvieron un ministerio de profeta único, es decir, muertos ellos no fueron reemplazables, como el ministerio de apóstol. El ministerio de apóstol fue un ministerio único, muertos ellos no hubieron más apóstoles, porque para ser apóstol había que llenar los requisitos. Uno, de haber estado con el Señor siempre, todo el tiempo del ministerio con el Señor, cuando Él entraba y salía, cuando les enseñaba, en fin, haberlo seguido durante todo su ministerio. En segundo lugar, haberle visto a Él después de que resucitó de los muertos. Y tercero, haber comido con Él. Entonces, por ello, muertos estos, no hubieron más apóstoles. Hay dos ministerios que existieron al principio y con la muerte de las personas que Dios escogió para estos ministerios, murieron también estos ministerios. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, Él mismo estableció estos ministerios. ¿Cuáles? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice en Efesios, pero ya había dicho en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, el fundamento se pone una sola vez en la construcción de un edificio. No levanto un piso, dos pisos y echo otra vez fundamento, echo otra vez cimientos. Eso sería una locura. Un edificio tiene un solo cimiento. Si lo puso mal o lo puso bien, es uno solo. No hay más. Si le puso un cimiento como el edificio que cayó estos días en Miami, bueno, o si lo pone bien, pero es una sola vez. Y por eso la iglesia es un edificio normal y tiene un solo cimiento, un solo fundamento, y ese fundamento es edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No sigue diciendo de evangelistas, de pastores y maestros, porque esos no son el cimiento. Evangelistas, pastores y maestros son la continuación de la obra hacia arriba, es decir, es el desarrollo de la obra ya que va a descansar en esos cimientos que se pusieron primero. Entonces, por eso, muertos los apóstoles, a Timoteo no se le llama apóstol, a Tito no se le llama apóstol, a ninguno otro se le llama apóstol, a Gallo no se le llama apóstol, a ninguno
de los que vinieron después o que quedaron con la responsabilidad de la iglesia después de que murieron los apóstoles, a ninguno de ellos se le dio el título de apóstol. Y por allá en Éfeso, algunos se quisieron dar el título de apóstoles, Apocalipsis capítulo 2, y la iglesia de inmediato los identificó, que has probado a los falsos apóstoles y los has hallado mentirosos. Ese ministerio era falso. Amén. Entonces, algunos por ahí se dan las ínfulas de ser apóstoles, pero realmente son simplemente eso, ínfulas que se dan basadas en unos conceptos, en el ego, en su ego personal, pero no en la realidad bíblica. Y el de profetas también es un ministerio que cesó en ese tiempo. No tenemos las profecías de Pedro. Usted las encuentra, las profecías de Pedro, en su capítulo 3, en el segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 en adelante están las profecías de Pedro, capítulo 3 de la carta de Pedro, el capítulo 2, capítulo 3, 1, 16, capítulo 2 y capítulo 3 de segunda de Pedro son profecías de Pedro. Ahí está, Pedro profetizando como profeta que fue de la iglesia, profeta mayor. Usted encuentra en las cartas de Pablo a Pablo profetizando, por eso encuentra Primera de Tesalonicenses, del verso 3 en adelante, incluye el verso 5, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses son profecía. También están en Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 3 y capítulo 4. Todo esto es profecía, entre otras muchas profecías de Pablo que usted va a encontrar en Primera de Corintios y en otros. Y también va a encontrar las grandes profecías de Juan, a partir de Primera de Juan capítulo 2, verso 18 en adelante, incluyendo también el libro de Apocalipsis. Entonces, todos estos apóstoles fueron apóstoles y profetas, a la vez a la iglesia, y se conocían como profetas mayores también, como lo hay en el Antiguo Testamento. Luego, al lado de ellos habían unos profetas menores, no ejercían un ministerio trascendental, no tenían un gran liderazgo en la iglesia, incluso su profecía, aunque se cumplía, sin embargo, la iglesia no le daba mayor trascendencia a este tipo de profetas menores que hubieron, y entre ellos estaba una hija de Felipe, el evangelista, que era profetisa, y también estaba este profeta Ágabo, que aparece aquí en el verso 28, y leamos lo que dice. Verso 27 dice: por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos se llamaba Ágabo. Se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Es decir, sucede más o menos entre los años 40 al 44 ocurrió esta hambruna que vino, y la había profetizado Ágabo. Los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayudas a los ancianos. Esto se puede ver como la gente colectaba estas ayudas para los santos en Jerusalén. En el desarrollo de las cartas y especialmente en Primera de Corintios se dan todas las instrucciones como se hacían estas colectas y se enviaban a la iglesia, a los hermanos en Jerusalén, que fueron tremendamente azotados por toda esta hambruna que vino en Judea y en Israel en los tiempos del gobierno del emperador Claudio. Bien, dijimos que esto se da más o menos del año 44 al año 54 es el tiempo, ya que antes de esto estaba Calígula, el emperador. Bien, hablando de Ágabo, y que su profecía no era una profecía
de estricto cumplimiento lo podemos comprobar por la misma palabra de los Hechos de los Apóstoles. Volvemos a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 21. Tenemos en el capítulo 21, verso 9 en adelante, verso 8 al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea, y allí nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, es decir, de los 7 diáconos del capítulo 6 de los Hechos, a la vez el que predica en Samaria, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces tenía las 4 hijas de Felipe eran profetisas, como dije, de una profecía menor. Verso 10, durante los días que permanecimos, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea, es decir, el mismo que habíamos mencionado atrás. Pues venía a vernos. Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu nos ha dicho así: atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos, es decir, a los gentiles. Al oír esto nosotros, está diciendo Lucas, y los de Cesarea, le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén, se incluye Lucas, dice nosotros, se incluyó Lucas y Timoteo que estaban con él, pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto no solo a que me maten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Entonces Pablo, aunque es advertido por este profeta, sin embargo, no obedece esta profecía del profeta, sino que sigue el plan trazado en la voluntad de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Que se haga la voluntad del Señor. Aunque Agabo está diciendo cómo lo van a amarrar y cómo lo van a azotar en Jerusalén, él dice: nada de eso tengo miedo, ni tengo miedo a la muerte, no me preocupa nada de eso. Y siguió. Entonces, por eso vemos que esta profecía no era una profecía que impactara tanto a las personas, que dijera de obligatorio cumplimiento. No, por encima de eso, Pablo siguió su ministerio y fue a Jerusalén, correcto. Entonces, he ahí pues el ejemplo de estos profetas menores, las 4 hijas del evangelista y este profeta Ágabo y su profecía menor. No hay una profecía que diga ellos profetizaron que va a pasar esto, aquello pues trascendental o escatológico. No hay una profecía de gran escala en lo escatológico. Entonces, por lo tanto, no se toma como si fuera una profecía o un profeta de un alto ministerio. Amén. Ya en el capítulo 12, metidos ya en el capítulo 12, aquí se van a dar 2 hechos. Veamos brevemente una cuestión. Aquí mataron a Jacobo, que primero es muerto Jacob. Hay un hombre sediento de poder político y busca de alguna manera llamar la atención de la sociedad israelita para que fijen los ojos políticamente en él, y ese es Herodes. Aquí se van a unir 2 cosas que antes no se habían unido. Hasta los capítulos anteriores, quien había perseguido a la iglesia eran especialmente los judíos de los saduceos, es decir, los que montaban la persecución más grande contra la iglesia eran los saduceos. Los fariseos no tanto, ya que muchos de los fariseos también se habían convertido, se habían bautizado y se habían hecho discípulos de la iglesia del Señor. Entonces la persecución más fuerte vino hasta aquí por el ala judía, que era de los saduceos. Era la segunda religión más importante y era la religión de los ricos, es decir, era la religión elitista. En cambio, los fariseos eran la religión popular, la gente del común, entonces en el judaísmo. Pero aquí, en este capítulo 12, por primera vez se unen religión y política. Y la persecución ahora no vendrá solamente de la religión contra los discípulos del Señor, sino que vendrá también del poder político.
en este hombre que ya mencionamos, Herodes, que es un hombre que está hambriento de poder político y de apoyo popular, y está buscando hacer cosas. Una persona con esta enfermedad y con esa afán político hace lo que sea. Si le toca matar a la mamá, como lo hizo Nerón en su tiempo, quemar viva a su mamá, Agripina, para buscar ganar la admiración y el apoyo del pueblo, pues lo hace. Entonces, sabía que los saduceos, que era la religión elitista de la clase pues de la alta, odiaban a los cristianos. Entonces, buscando el apoyo de ellos, metió a la cárcel a Jacobo, que era hermano de Juan y que pertenecía a los 3 discípulos más cercanos a Jesús, que fueron Pedro, Juan y Jacobo, es este. Y mata y pone en la cárcel a Jacobo y lo hace decapitar. Esto, como vio que esto agradó a esa clase, especialmente a la clase religiosa de los saduceos, que era la clase religiosa de alta alcurnia, por decirlo así, entonces como vio que les agradó, dijo, no, esto hay que seguirlo haciendo porque así gano mayor apoyo. Y entonces puso también en la cárcel a Pedro, para que al otro día también lo mataran. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia se había reunido en una casa. En aquel entonces no existían lugares de predicación como hoy, capillas construidas o salones construidos como los hay hoy. Inicialmente la iglesia se reunía en casas, en las casas de los hermanos. Afortunadamente en Jerusalén habían hermanos que tenían casas muy grandes, ya que antes de llegar el Evangelio, estos hermanos aprovechaban las fiestas que llegaban muchos judíos de diversos países del mundo, los hospedaban allí y eso generaba unos ingresos. Cada fiesta judía los recibían, los hospedaban en casa, estos a la vez le daban una recompensa por esos servicios y muchos entonces era un buen negocio tener una casa grande. Pero cuando llega a la iglesia, desde luego que ya estos hermanos, hermanos que eran dueños de propiedades así, pues ya no las alquilaban para las fiestas judías, es decir, para judíos que no fueran de la fe, sino que aprovecharon para reunir allá a los hermanos y predicar en estos lugares. Por eso la iglesia, y ven que la iglesia de Jerusalén para aquel entonces era muy grande, era muy numerosa, sin embargo estaban reunidos en una casa, en la casa de una hermana María, que para distinguirla y para tener una relación más de mayor conocimiento, la distingue como la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, que es el evangelista Marcos. Por eso en el libro de los Hechos se llama Juan Marcos, en el capítulo 13 se va a llamar Juan Marcos, se le va a dar los 2 nombres. Entonces, en la casa de esta hermana estaba la iglesia reunida, estaban orando por Pedro. Aquí hay varias cosas importantes, dignas de resaltar. La iglesia está en vigilia, no duerme, está orando sin cesar por Pedro. Pedro, que es la persona por la que están orando, en cambio, cuando la iglesia está despierta orando en vigilia, él está dormido. Está en medio de 4 soldados. Hay 16 hombres haciendo 4 guardias seguidas en las diversas puertas que había para salir a la calle. Y sin embargo, ahí en medio de los 4 guardias, que eran hombres grandotes, bien fornidos, bien armados, entrenados para eso, Pedro se queda dormido. Claro que en Pedro no es raro que se quede dormido. Cuando el Señor les dijo, orad conmigo en Getsemaní, el primero en quedarse dormido fue Pedro. Como que era bien dormiloncito Pedro, bueno para dormir. Sabiendo, él sabe que al otro día a la madrugada lo van a sacar para matarlo, y sin embargo, él está muy tranquilo dormido. Entonces fue un ángel
el que tuvo que venir y despertarlo, ahí en medio de la guardia, decirle, por favor, póngase su capa, póngase sus sandalias, que nos vamos. Y enseguida las puertas, que eran puertas muy bien cerradas, con cerrojos, en fin, con barras, esas puertas se abrieron por sí solas, siendo que en cada puerta había una guardia poderosa, y fueron saliendo y la guardia como si no los viera. Es decir, el ángel hizo a Pedro invisible y abrió las puertas sin que nadie se diera cuenta, y salidos ellos las puertas siguieron cerradas como si nadie las hubiera tocado. Es decir, no quedaron abiertas, las puertas quedaron como si nadie las hubiera tocado. Eso fue un hecho milagroso. Luego, ya salidos de esta cárcel, recorren la calle y tienen que salir también por una puerta que da ya del muro hacia afuera, hacia allá la ciudad abierta, y también tenía una reja y también tenía seguridad, y esa también se abrió. Y cuando ya Pedro está en media calle, es que se da cuenta que ahora entiendo que es la cuestión de Pedro. Pedro siempre era retardadito para entender las cosas. Le pasó en la casa de Cornelio, capítulo 10, verso 34. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cada lugar se compadece del que le teme y hace justicia. Cuando estuvo ahí, fue que dijo, ahora entiendo de que esto no era una visión, sino que era un hecho real. Sintió que de verdad estaba libre. Y dijo, hola, apenas lo vengo a entender ahorita. Es el caso particular de Pedro, pero el caso particular de la iglesia también llama la atención. Es una iglesia que está orando, que lleva días orando por los apóstoles y especialmente por Pedro, que al otro día será ejecutado. Están en vigilia, en fin, han estado en ayuno, en oración. Y lo que piden es que el Señor libere a Pedro. Y ocurre que ellos están orando, pero cuando llega la respuesta, ellos no la creen. Generalmente somos así. A veces pedimos cosas y cuando Dios nos las da, quedamos tan sorprendidos que no podemos creer que eso sea verdad. Pedro llegó hasta la casa donde estaban reunidos y toca la puerta. Ahí la hermana Rode, que sale a abrir la puerta, pues a la puerta, cuando oyó que era Pedro, no le abrió, sino que salió corriendo. Y la casa, como dijimos, era una casa grande. Ellos no están ahí en la puerta, ellos están bien adentro. Entonces ella se fue corriendo hasta donde estaba la iglesia reunida, y al llegar allí les dice, es Pedro. Mujer, estás loca. ¿Cómo que Pedro? Si Pedro está encerrado por el gobernador que lo encerró para matarlo. Entonces algunos comenzaron a hacer conjeturas. ¿Será un ángel? Antiguamente no decía ángel, será el espíritu de Pedro. Consideraban que era que ya Herodes o que ya Pedro había sido ejecutado y lo que estaban oyendo fuera una alucinación. La voz que había escuchado Herodes fuera una alucinación, pensando más bien en el espíritu de Pedro y no en Pedro mismo. Pero ella insistía que le conocía perfectamente la voz y que era Pedro. Y ellos discutían de tal manera que no abrían la puerta, sino que quedaron en la confusión. O sea, estaban orando por la liberación de Pedro y cuando se da la liberación de Pedro, ellos no la creen. ¿Cuántas veces el Señor nos responde una petición y cuando llegue esa respuesta del Señor, no la aceptamos porque es tan grande pensarlo que no la creemos? La pedimos y cuando llega no la aceptamos porque no la creemos. Es tan grande que no podemos creerlo que eso sea verdad. Eso le pasó a ellos. Finalmente alguien se atrevió a abrir la puerta y cuando abren, pues ciertamente es Pedro. Para que no se despierte el alboroto, Pedro les hizo señal con la mano que guardaran silencio. Cerraran otra vez la puerta. En la parte interna, ya allá adentro, les explicó lo que había pasado, como un ángel le había aparecido en la cárcel, lo había sacado de allí, lo había puesto en libertad. Pero sabe también el alboroto y el revolcón que se va a dar en la ciudad y por lo tanto, prudentemente, sabe que esa misma noche tiene que abandonar la ciudad. Es decir,
a alguien más atrevido, dice, no, ya el Señor me liberó, pues entonces el Señor también es capaz de liberarme. No. El verdadero discípulo es advertido a la vez y tiene que ser precavido, ¿correcto? No tiene que desafiar la muerte. El Señor lo liberó de ahí, pero no se queda en Jerusalén, que ahí lo van a venir a buscar seguro. Desde luego, eso pasó. Esa misma noche Pedro se fue. Al otro día, cuando se corre la noticia de que Pedro no está en la celda y que allí no hay nadie, aunque las puertas están cerradas y la guardia está ahí, pero Pedro no está, pues vino tremendo revolcón en la ciudad. Dice que hubo un alboroto no pequeño. Pedro no le gustaba exagerar las cosas, pero realmente lo que llegó a la ciudad, lo que se dio en la ciudad, fue un alboroto tan grande en las autoridades judiciales y en las mismas autoridades gobernantes. Tan grande fue el problema que a todos los guardias, los 16 guardias que hacían responsables aquella noche, a todos los ejecutaron. Y luego, pues en medio de ese revolcón, Herodes quiere ocultar que la gente se dé cuenta que ha sido un milagro, porque si la gente se da cuenta que ha sido un milagro, lo que había logrado con la muerte de Jacobo se le va a devolver en contra, y la gente va a ver una intervención de Dios y por lo tanto va a tener más miedo de seguir apoyando a Herodes y más bien van a tener que reconocer al cristianismo. Entonces Herodes, que era un político muy audaz, muy astuto, muy listo, entonces buscó desviar la atención para que la gente no centre la atención en el milagro ocurrido. Salió, y era un elocuente orador, salió a decir, es que tenemos un problema con los de Tiro y allá con los de, es decir, con lo que hoy es el Líbano, con los de Líbano, con los de Tiro tenemos un problema, vamos a tener que aplicar unas sanciones económicas a ese país que nos están haciendo un problema. Es decir, buscó desviar astutamente la atención y decir, no les vendemos, no les compramos, y resulta que los de Tiro y Sidón, que hoy es el Líbano, dependían del comercio con Israel. Sus productos ellos los comerciaban en Israel, y decir, les aplicamos sanciones económicas como se da hoy, era no comprarles, no venderles, y eso afectaría tremendamente la economía de un país que dependía del comercio en Israel. Entonces, por ese lado desvió la atención brevemente Herodes del asunto. Y luego, como era un orador y salió con sus vestiduras reales y salió hablando como si fuera una autoridad celestial o si fuera un ángel, y comenzó a hacer arengas al pueblo para que lo apoyaran a él. Y la gente se fue más allá de apoyarlo políticamente, terminó rindiéndole alabanzas como si fuera un Dios, como si fuera Dios mismo, le rindió alabanzas a este pobre hombre. Y resulta que ahí se metieron en un problema con Dios, y especialmente este caballero. Isaías había dicho, 41:8, que él no comparte su gloria con nadie. Mirad ahora que yo soy Dios, y les dijo, y no daré mi gloria ni a escultura ni a ningún otro ser, ni a ningún humano. Entonces, por lo tanto, Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando esta gente le da la gloria al hombre y no a Dios, entonces Dios, en presencia de todos ellos que lo alababan, lo cortó de inmediato a este malvado hombre, cortándolo instantáneamente y haciendo que cayera muerto, y cuando cayó muerto ya le brotaban cantidad de gusanos que le salían de la lengua. Esa lengua que él había usado para dar órdenes de matar a los apóstoles, para inventarse asuntos, para desviar sus cuestiones, la atención, inventarse un pleito con otro país, y esa lengua que le había servido para arengar al pueblo,
para que le dieran la gloria a él y no a Dios, esa lengua le fue llena de gusanos y así murió aquel malvado Herodes. Eso es lo que realmente pasó aquí. Entonces, por eso no a nosotros, dijo el salmista, no a nosotros, Salmo 115, sino a tu nombre la gloria. Solo al Señor la gloria. Ay de la gente que le da la gloria a un pobre hombre que simplemente es un gusano. Y es un montón de gusanos. Eso dijo Job. Job dijo que el hombre es un gusano y el hijo de un hombre también es un gusano. Simplemente eso. Somos un cúmulo de materia inerte y nada más. El único que merece la gloria y que vive para siempre y que es glorioso por los siglos es nuestro Señor y Dios. Solo a Él la gloria. Por eso ya el Señor había advertido por boca de Jeremías, capítulo 17, verso 5, maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aleja del Señor. Entonces, no pongamos la confianza en el hombre, pongamos la confianza en Dios. No le demos la alabanza ni la honra a ningún hombre, por importante que se crea en esta tierra. El único importante es Dios. Y eso los discípulos y los apóstoles lo habían aprendido de Jesucristo. Mateo 23. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. El único Padre, el único que se puede llamar Padre nuestro en esta tierra, es el Padre Celestial. Cualquier otro gusano que en esta tierra se dé el título de Padre es un pobre diablo mentiroso, destinado a la condenación. Por lo tanto, nosotros le damos la gloria y la honra al único Dios verdadero y Padre Celestial, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Por esta noche nos detenemos aquí en la